Mi nombre es Víctor Rosa, como ya algunos de ustedes saben. Yo soy el host o el anfitrión de Creando un Carácter Podcast, y en este episodio de hoy yo no lo consideraría el primero, pero lo consideraría como el inicio de Creando un Carácter Podcast en realidad, ya que en el primer episodio, en los primeros dos episodios, que fue la introducción y el segundo, que fue el pan de vida, fueron dos episodios que grabé, pero la realidad es que los grabé sin ninguna estructura. El primero, que fue la introducción, puse un poco de estructura porque hablé de un poco de lo que sería creando un carácter y de lo por qué estaba creando el podcast, pero no le puse como naturalidad. No le puse eso que me caracteriza a mí como persona en eso de hablar. No sé si me están entendiendo lo que estoy queriendo decir, que lo quiero hacer como más natural, más personal. Por eso estuve un tiempo, de hecho fueron 3 meses que estuve sin sacar un podcast. Y el del pan de vida voy a hacer la segunda parte en algún momento, pero lo que quiero hacer es que podamos ir en el canal, en Creando un Carácter, que podamos ir construyendo una base. Y a lo que me refiero con naturalidad es eso, que muchas personas no me conocían cuando comencé a hacer el podcast. Entonces, no conocen las cosas que yo estoy hablando. Y hay muchas personas que no conocen mucho del evangelio que están viendo el podcast. Lo que yo quiero hacer, lo que me refiero con naturalidad, es que quiero hacer una base y comenzar desde cero en el evangelio. Por eso quiero contestar esta pregunta sobre qué es el evangelio, para que podamos ir y podamos aprender paso por paso desde el piso. Aunque ya conozcamos estos términos, algunos de nosotros conozcamos estos términos, podamos discutirlos dentro del canal para que el canal vaya como formando una estructura dentro del canal, que si llega una persona nueva y ve el canal, no tiene que ir necesariamente al último episodio que salió para comenzar a aprender, sino que puede ir hasta el primero que salió para poder conocer lo que se está hablando en los que salgan recientes. No sé si me están entendiendo. Por eso voy a empezar desde lo más fácil y vamos a ir escalando, yendo a temas más profundos, más difíciles. Aunque yo entiendo, hay veces que yo hago estos estudios y siento que es muy profundo para las personas que me están escuchando, y siento que se va a perder muchas de las cosas que hablo. Pero lo traté de hacer lo más simple que pude para el beneficio de los que están escuchando y para el beneficio del podcast, para la causa que es comenzar en fácil e ir escalando e ir mejorando mientras va pasando el tiempo. Por eso no saqué podcast, como dije anteriormente, por estos 3 meses, porque estaba analizando y pensando y examinando cómo debía de llevar el podcast sin tener que comenzar en un tema súper alto. Por ejemplo, el pan de vida es un tema súper profundo, y por eso yo puse que había una segunda parte, porque ese podcast tiene una segunda parte que era súper profundo, que no muchas personas lo iban a entender. Por eso me di cuenta que tenemos que empezar desde cero, para que cuando lleguemos a ese pan de vida, a esa segunda parte del pan de vida, podamos ir súper profundo y todo el mundo y nadie esté perdido, porque ya tenemos una base que hemos ido construyendo. Que tengamos una base para poder construir esa casa que Cristo quiere construir en nuestra vida, que es ese carácter que vamos a estar creando. Que de hecho me acabo de dar cuenta ahora mismo, hablando con ustedes,
que haciéndolo de fácil a difícil, vamos a ir creando ese carácter de Cristo en nosotros. So, habiendo dicho eso, vamos a comenzar con la pregunta ¿qué es el Evangelio de Jesucristo? Como Dios dice que es, como Jesús lo plasmó en la tierra y como Él lo explicó y como lo vivió. Entonces, vamos a empezar en Génesis 1:1 para que podamos entender cuál es el Evangelio de Jesús hoy por razones del pasado. Por ejemplo, esta, que es desde el principio. So, vamos a ver. En el Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra. Estoy parafraseando para ir un poquito rápido, pero simple. Pues sabemos que en ese momento, cuando Dios creó los cielos de la tierra, estaba Dios en el principio de todos los tiempos. Y Dios hizo la creación, todo lo que Él creó, lo creó dentro de Él. So, vamos a ir en este viaje y vamos a pensar que Dios es una persona, un humano. Y Dios creó todo, el mundo, los cielos y la tierra, pero lo creó dentro de Él. So, vamos por ahí. So, Él creó cada árbol, cada criatura, el agua, la tierra, todo lo que conocemos. Y al final terminó creándonos a nosotros, los seres humanos. So, Dios creó todo y todo estaba en Dios, incluyéndonos a nosotros. So, nosotros estábamos en Dios porque Él creó todo en Él y nada fuera de Él. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios creó todo, creó al hombre, que creó a Adán, que fue el primer hombre, y creó a Eva, los dos, Adán y Eva, como estaban dentro de Dios y sabemos que Dios es el todo, Dios es todo, Dios es todo. Dios es infinito, Dios es eterno. Y Adán y Eva estaban en Él. ¿Qué tenían Adán y Eva? Pues por lógica sabemos que Adán y Eva tenían todo porque estaban dentro del todo. Estaban dentro del eterno. Si una persona lo tiene todo, ¿le hace falta algo a esa persona? Sabemos que no. Si una persona tiene todo, literalmente todo, en términos de cuando hablamos de Dios, Adán y Eva lo tenían todo, literal. Y voy a seguir repitiendo la palabra todo, yo sé que lo he dicho muchas veces, pero la realidad es que lo tenían todo y no tenían necesidad de nada. Vamos por ahí. Adán no tenía necesidad de nada y las instrucciones que Dios le dio fue que no comiera del fruto de la ciencia del bien y del mal. Pero el sinvergüenza comió el fruto. Por definición, pecó. Desobedeció la instrucción que Dios le dio. Y esto lo que causó fue que al haber estado en el todo, al haber la creación estar en Dios, Dios tuvo que sacar a Adán y ponerlo fuera de él. El panorama cambia, porque si aquí lo tenía todo y no tenía necesidad de nada, si yo lo saco de todo y lo pongo afuera, ¿dónde lo pongo? En nada. Adán pasó de tenerlo todo aquí a tener necesidad. Ese es el evangelio. Ahí, la mitad del evangelio. Vamos por ahí, pero vamos a llegar.
Ahora el ser humano está fuera de Dios y tiene necesidad de todo. Pero algo que a mí me dio no sentimiento, pero algo que llamó mi atención al leer, cuando leímos la historia de Adán y Eva cuando cayeron, es que a pesar de que Dios lo sacó del todo, porque Dios no puede vivir con el pecado no está en Dios. Ese fue el problema, que Adán pecó, y al pecar el pecado no está en Dios. Dios es santo. Dios es apartado del pecado. Dios aborrece el pecado. Por lógica, Adán se sacó él mismo, literal, que no fue ni que Dios lo tuvo que sacar. Dios lo sacó, sí, porque de esa manera lo cuenta la Biblia, pero al pecar el pecado no está en Dios. No puede habitar en Dios algo que es pecado. Por definición tuvo que salir. Pero algo que hizo Dios al sacarlos del huerto, del jardín del Edén, de su creación que estaba en él, al hacer eso, él hizo algo bien significativo y les dio ropa. Cubrió la primera necesidad que tuvieron, que es algo muy llamativo y que debería captar nuestra atención cuando estamos leyendo las escrituras, porque que Él llene las necesidades desde el principio muestra la gracia que tiene Dios y la misericordia con nosotros, que a pesar de que pecamos, Él busca la manera de alcanzarnos y de cubrir nuestras necesidades para que no tengamos necesidad. Y esto es algo que me gustó cuando leí esa parte. ¿Cuáles son las necesidades que nosotros tenemos ahora mismo? Nosotros tenemos necesidad de comer, necesidad de abrigarnos si hay frío, de calentar, de abrigarnos si hay frío, de hidratarnos o mantenernos fuera del caliente si hay unas temperaturas súper calientes. Tenemos que tomar agua, porque sin agua no podemos vivir, sin alimento no podemos vivir. Tenemos necesidad de respirar, porque sin el aire que respiramos no podemos vivir. Vemos en todas las áreas de nuestra vida, otra área, necesitamos de otras personas porque solos no podemos sobrevivir. Y eso es algo que conlleva muchas consecuencias. Cuando me refiero a consecuencias, es que estoy hablando de que si una persona no tiene a sus padres y a su madre, un niño no tiene a su padre y a su madre, puede morir el niño siendo bebé, por lo cual tiene necesidad de ser dependiente de otra persona. Por esa razón es que hay muchos problemas. Por ejemplo, si un niño no tiene a su padre, él siempre va a llevar en su corazón esa necesidad de tener un padre, de que lo guíe, de tener ese tiempo con su padre, igual que su madre. El amor de una madre en la vida de cualquier niño es esencial y primordial para que ese niño tenga una niñez saludable y pueda crecer saludablemente. Todos tenemos necesidades que se muestran en nuestras vidas. Por ejemplo, eso de no tener padre o madre puede resultar en que el niño, al no tener esa niñez, cuando crezca se convierta en un delincuente. ¿Y qué pasa con nuestras necesidades? Que nuestras necesidades pueden resultar o dar fruto de pecado cuando no tenemos a Dios. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Por eso, volviendo a Adán y a Eva, si Adán y Eva no se cubrían del frío, ellos se convirtieron en pecado, si ellos no se cubrían del frío o del sol, podrían llegar a morir por esto. Si no beben agua,
te puedes morir deshidratado. Si no comes, te puedes morir del hambre. Me están entendiendo el punto que quiero llevar, que el pecado siempre es necesidad. Siempre comienza con una necesidad. Por esa razón, la gente roba porque tienen necesidad de algo. La gente mata porque a lo mejor tenían necesidad de ser aprobados por esa persona, o tenían necesidad de que esa persona les pidiera perdón y no lo hicieron. Pero siempre el pecado se origina en el ser de la persona por una necesidad que tiene. Y el orgullo y el querer esa necesidad los lleva a pecar. Volviendo a Adán y Eva, Adán y Eva salieron y afuera de Dios no tienen nada, solo tienen necesidad, que eso ya lo hablamos. Entonces, ¿cuál es la solución que Dios proveyó a ese problema? Porque el problema es Adán y Eva, porque tienen necesidad. Es en donde están. Entonces, ¿cuál fue esa solución que Dios proveyó? Que fue un regalo de vida eterna. La solución que Dios proveyó fue a su Hijo Jesucristo en una cruz. ¿Cómo? ¿Por qué tiene que ser en una cruz? Porque ya hablamos que en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Sobre el pecado tiene que morir, porque esa es la deuda que tiene el pecado. ¿Qué hizo Cristo? Nosotros, como seres humanos, somos pecado. Nuestra sustancia, el fruto de este árbol, siempre va a ser pecado. Al igual que el fruto de un árbol de China siempre va a ser China, y no hay nadie que cambie que un árbol de China dé otro fruto diferente. Nosotros somos como árboles plantados, pero solamente hay dos árboles, y podemos ser el árbol del pecado o el árbol de vida eterna, que de hecho podemos ser el árbol del bien y del mal. Que hagamos cosas buenas o cosas malas no quiere decir que estamos en Jesús, quiere decir que somos pecadores, porque ese es el árbol del pecado, ese es el pecado original. Entonces, el fruto que nosotros damos es por lo que somos, por nuestra sustancia, que es pecado. Nosotros nos convertimos en pecado, en carne. Nuestra carne es pecado. Entonces, lo que hizo Cristo fue que vino y se hizo carne. Cristo bajó del cielo, se hizo carne y se convirtió en ese pecado que éramos nosotros, y tomó el castigo que iba a tener nuestra carne, que se supone que nosotros tengamos, el castigo que íbamos a pagar cada uno de nosotros por lo que somos, no por lo que hacemos, por lo que somos enemigos de Dios. Nuestra carne es enemigo de Dios porque es pecado. Pues Cristo tomó esa naturaleza y la llevó a la cruz del Calvario. Él se hizo maldito. Él se maldijo. Se hizo maldición. Y tomó esa maldición sobre de él. Y la llevó a la cruz. Y murió. Para que cada uno de nosotros podamos tener comunión con Dios. La deuda que tienes tú, la deuda que tenía yo, la deuda que teníamos todos, Cristo la recibió en la cruz. ¿Qué fue? ¿Cuál era la deuda que teníamos todos? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. El salario que Dios no tenía que pagar por
nuestras obras que eran pecados, ya se la pagó completa a Cristo Jesús y dejó caer la ira de Dios entera, no un poco, entera sobre Jesús. Y ese es el evangelio de Jesucristo. Pero no termina ahí. Ya te di los dos puntos primordiales. Adán y Eva lo tenían todo, salieron del todo, lo perdieron todo, y Cristo fue a la cruz del Calvario y pagó el precio de lo que era estar afuera. Pero cuando Cristo asciende al cielo, Cristo va al cielo y envía a nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo. En Colosenses 1:27 habla de que el Espíritu Santo es el misterio que había estado oculto por siempre. Nadie lo podía ver. Las únicas personas que entendieron este misterio fueron los apóstoles en las cartas apostólicas. Y el misterio es que Cristo, o sea, cuando Cristo ascendió, envió su Espíritu, y por su Espíritu Cristo está en nosotros. Por esa razón, no somos condenados por Dios. Porque ya Cristo pagó el precio, y el precio del pecado ya está pagado. Lo que resta es lo bueno, que está en Cristo Jesús, todas las bendiciones espirituales. Y ese misterio es que Cristo está en nosotros. Y si su Espíritu está en nosotros, ya ese es el segundo árbol, que es el árbol de la vida. Entonces ese árbol lo que da es vida. ¿Y quién es la vida? Cristo, el camino, la verdad y la vida. Si Cristo está en mí y mi naturaleza es espiritual, el Adán que está en mí ya murió y ahora vive Cristo en mí, el fruto que va a salir de mí es ¿qué? Cristo Jesús, que son los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 22, que dice de esta manera: mas el fruto del Espíritu, un solo fruto. No dice que hay muchos frutos, porque es solo un fruto, que es Cristo, y sale en plenitud. ¿Qué quiere decir plenitud? Que sale completo, que sale como Cristo es. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué dice que contra tales cosas no hay ley? Porque conocemos que están los 10 mandamientos, las leyes que están en el Viejo Testamento, que son varias leyes. Entonces dice que contra el Espíritu no hay ley. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver lo primero, que la ley fue entregada, y la ley son instrucciones que debemos hacer y cosas que debemos realizar para poder estar en armonía con Dios y no tener enemistad con Dios. Entonces, si cumplimos la ley, somos justos. Pero el problema es que a nosotros saber la ley, sabemos lo que tenemos que hacer bien. Y eso es lo único que tenemos. Solamente tenemos lo que tenemos. Sabiendo la ley, solamente sabemos lo que tenemos que hacer bien. Pero no resuelve el problema de que Adán y Eva salieron del todo. Y su naturaleza se hizo pecado. Al ellos tener esta naturaleza de pecado, nosotros podemos saber lo que tenemos que hacer y podemos saber lo que tenemos que hacer para estar en comunión con Dios,
El problema es que no tenemos la naturaleza ni la capacidad para hacerlo. Por eso es que no importa si tú cumples los 10 mandamientos, si tú cumples todas las leyes que hay en ese sitio, si no tienes el Espíritu de Dios y naciste del Espíritu de Cristo, no puedes entrar al reino de los cielos. No hay break. ¿Cómo yo te puedo explicar esto? Cuando Adán cayó en el sueño, en el Génesis, Adán cayó en un sueño y dice la Biblia que Dios abrió su costado y sacó una costilla y de él hizo la mujer, que se llamó varona, Eva. Ahí nació la naturaleza de Adán, que es la carne que salió de la carne. ¿Me entiendes? Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, antes de morir, uno de los soldados romanos le perfora el costado y sale. ¿Qué salió? Si no saben lo que salió, vayan y búsquelo. Pero para los que son un poquito vagos, les voy a decir: salió agua de su costado, significando, no sé si esa palabra exista, perdónenme para lo perfecto, no soy perfecto, pero como simbolismo del Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros bautizamos en agua, simbolizando un nuevo nacimiento en el Espíritu. Salió agua de su costado. ¿Y qué salió de ese costado? Si a Adán le sacaron la costilla y salió Eva, ¿qué salió de Cristo cuando salió el agua? Un pueblo espiritual. De Adán salió un pueblo carnal, porque salió carne. Pero de Cristo salió un pueblo espiritual, que para la carne es Eva, para el espíritu, la iglesia de Cristo. Por eso cuando Dios hizo a Eva, Adán, ¿qué fue lo que dijo? Esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Creo que dice así. Si no, lo buscamos aquí para los perfectos. Vamos a buscarlo, porque no quiero estar parafraseando. Vamos a buscarle el capítulo 2. Polvo de la tierra, eso no hace no es bueno que el hombre esté solo. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona. Pues si Eva salió de Adán y la iglesia salió de Cristo, ese punto lo tenemos claro. Y si Adán y Eva eran una sola carne y estaban unidos, huesos de mis huesos, carne de mi carne, eran uno solo. Todo lo que hacían ellos dos era el mismo fruto, carne. Cuando vemos la parte espiritual, que es Cristo, salió el agua, nació la iglesia, espíritu de espíritu, el espíritu de Cristo está en la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque son uno. ¿No les recuerda algo de que estábamos hablando en el principio? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿qué significa eso? Que estamos en Cristo, estamos en Dios. Cristo resolvió el problema haciéndonos nacer del Espíritu. Para los que no lo ven, Adán salió de Dios en la creación, salió del todo porque pecó, y el resuelve de Dios era que tenía que traernos de vuelta a Él y estar en Él. Lo que Dios hizo fue que mató la carne con Cristo Jesús
y nos crucificó juntamente con Cristo Jesús, y Cristo Jesús nos engendró en la cruz del Calvario. Nacimos del Espíritu y estamos en el Espíritu, y Dios es Espíritu, y si estamos en el Espíritu de Dios, estamos en Dios, lo que significa que estamos completos en Cristo Jesús. Estamos completos en Él. Por eso no tenemos necesidad alguna. Por eso el cristiano no hace las cosas por necesidad, sino guiado por el Espíritu. No se deja llevar por los deseos de su carne, que son los deseos por necesidades. Yo sé que es mucha información, pero es muy bueno. Es muy rico porque es la palabra de Dios, el verbo hecho carne en nosotros. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Eso mismo, Cristo en nosotros, resolviendo el problema de no haber estado en Dios. Y la salvación está en Dios. Eso es otro punto. Dios no nos dio salvación. Dios no nos entrega amor. Dios es amor. Dios es la salvación. Dios es paz. Dios es bondad, misericordia, paciencia. Y Él lo que hizo fue que nos puso en Él. Dentro de Él tenemos todas esas cosas. Tenemos salvación, misericordia, bondad, santidad. Santos porque estamos en el santo. Justos porque estamos en el justo. Y ahora tenemos la habilidad de que el Espíritu de vida obre en nosotros, sin tener que querer o sin tener la necesidad de querer agradar a los hombres cumpliendo las leyes que habían establecido en las Escrituras. Porque no teníamos la habilidad de cumplir esas leyes. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo que nos impulsa, nos lleva a cumplir todas las cosas que Dios quiere. La Biblia dice: esforzaos en vuestra salvación. ¿Por qué? ¿Qué dice después? Porque Él es el que produce el querer como el hacer. Cristo en nosotros produce el querer hacer las cosas y el poder hacer las cosas. El que diga que se ganó su salvación por las cosas que hace es una mentira, está distorsionado, está vuelto al revés. No es de esa manera. La salvación se ve de esta manera. Las obras buenas son una señal de que tienes salvación. ¿Estamos entendiendo? Lo que yo hago muestra lo que tengo. Pero yo puedo hacer buenas obras y eso no significa que tengo la salvación o que estoy en Cristo Jesús, porque ya lo estaría haciendo yo mismo. Pero la Biblia me dice que es Él el que produce el querer como el hacer. No soy yo el que lo quiere hacer. Es Cristo en mí que hace las buenas obras de salvación. ¿Se entiende? Bueno, espero que se haya podido entender este podcast. Es un privilegio para mí hacer este podcast, ya que nunca había tenido la oportunidad de poder enseñar la palabra así, aunque aquí no hay nadie conmigo ahora mismo, solo ustedes que están por las cámaras que me ven. Pero sí, espero que esta enseñanza haya sido de bendición para ustedes y que hayan podido aprender y que nuestros ojos puedan ser abiertos al verdadero evangelio. Que no estemos como niños tratando de buscar
una satisfacción en algo, porque buscando satisfacción por el Evangelio es algo que no da fruto. Es una semilla que no da fruto. Si vamos a Cristo por la satisfacción que sentimos de estar con Él, no con Él, pero la satisfacción que trae ese ambiente cristiano, ese no es el propósito para el cual Dios nos creó. Dios nos creó para Él, por Él y para Él, para su gloria. Que en otro momento voy a estar explicando qué es la gloria de Dios, porque es lo segundo más importante, digo yo, en la vida de un cristiano. Porque la gloria de Dios es lo que se ve de Dios, es la expresión de Dios en su máxima capacidad. Y la Biblia nos dice que vivamos para la gloria de Dios. La gloria de Dios es algo muy importante para el cristiano, ya que es en ese momento donde se puede ver Jesucristo en la vida de un creyente. Si la gloria de Dios está en la vida de un creyente, se puede ver Jesucristo en la vida de ese creyente fácilmente. Pero eso lo dejaremos para otro episodio. Este episodio en este lugar es la primera vez que grabo en este sitio y me encantó. Tenemos varias cositas nuevas. Muchas gracias a todas las personas que han aportado para que este podcast se haya podido dar, y para esas personas que me han impulsado y me han dicho que tengo que hacerlo y que tengo que hablar para que las personas puedan aprender de la palabra de Dios y de Jesús, del Evangelio de Jesús. Pero para mí es un privilegio, de verdad, ya tener esta oportunidad y tener esta plataforma tan accesible, porque la verdad es que no he invertido ningún dinero en este podcast. Es la realidad y lo tengo que decir, porque no voy a ocultar o no voy a tapar el sol con la mano, porque quiero ser honesto desde el principio con ustedes, porque ese es el propósito de este podcast, poder exponer esas mentiras que hay en el Evangelio y que podamos conocer la verdad completamente como Dios quiere que la conozcamos. Y ese es mi mayor propósito con este podcast, que podamos crear ese carácter en nosotros para que cuando vengan esos momentos en los que tengamos tentación de hacer algo que a Dios no le agrada, porque siempre nuestra carne va a estar con nosotros hasta el día que moramos, pero que cuando lleguemos a esos momentos donde la carne nos quiera traicionar, podamos tener ese carácter firme, ese Cristo en nosotros pueda sobresalir por encima de la carne y pueda expresar toda la verdad y no la mentira que nos dice la carne. Espero que se conecten para el próximo video, que yo sé que puede ser de bendición para todos ustedes. Les doy las gracias por haberme visitado en mi canal de YouTube y espero verlos por ahí en la calle, donde sea, saludarlos, hablar con ustedes y compartir a todas esas personas que tengan algo que decir, algo que les impactó acerca de esta enseñanza, algo que quieran compartir, algún testimonio, que lo puedan compartir y dejarlo en los comentarios, y que podamos hacer una comunidad de creando un carácter. Ese es mi goal ahora mismo. Ese es mi galardón de este primer podcast en este lugar, que podamos crear una comunidad con este podcast. Pero nos vemos en la próxima. Ha sido un placer para mí, como he dicho como 3 veces ya. Ha sido un placer para mí estar con ustedes y nos vemos en la próxima. Dios me los bendiga.